Sur, este es su programa Efecto Mariposa, soy Rafael Anaya y como cada jueves estamos aquí con un tema. En esta ocasión empezamos el asunto de el COVID en este año y pues como siempre que le pedimos a la doctora Ana Isabel Burguete que nos acompañe. ¿Cómo estás, Ana Isabel? Hola Rafa, muy buenas noches. Aquí hasta ahorita bien, Pues esperando sí. que también tú, tu familia y la mayor parte de tu audiencia también se encuentren. Pues sí, yo creo que tomando todas las medidas de sanitización y las de precaución necesarias Yes. y pues ahora sí que vitales, ¿no? Que hay que hacerlo, el uso del cubrebocas, la sana distancia y la aplicación de gel. Si no me equivoco, son las tres básicas. Ajá, y lavado de manos si es posible, si no hay la posibilidad, entonces el uso de gel. Ah, muy bien. Bueno, exacto, lavado de manos, eso es lo más importante. Pues bueno, entramos de lleno ya a este tema, que es el tema de pandemia de COVID, responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad civil. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta responsabilidad que tienen los gobiernos, no tan solo el gobierno mexicano, sino todos los gobiernos, y que nos hemos dado cuenta que en algunos lugares no es que se maneje mal, sino simplemente que la sociedad se comporta pues como se tiene que comportar, una sociedad que se mueve, que necesita tener Yes. una actividad económica, tener, así que relaciones entre ellos, ¿no? Se mueve, entonces es casi inevitable el contagio, casi inevitable que la gente y el mismo gobierno, los mismos gobernantes, se están contagiando. ¿Por qué? Pues porque hay esa necesidad de esa movilidad. ¿Tú cómo has visto estas variantes primero y esta necesidad que tenemos todos de movernos? Mira, yo creo que la responsabilidad, como lo hemos platicado en otras ocasiones, es una responsabilidad compartida definitivamente, ¿sí? No, no toda la responsabilidad recae en nuestras autoridades, sino también nosotros como población general tenemos una gran responsabilidad y un gran trabajo que hacer. Sin embargo, sí me gustaría mencionar, viendo el comportamiento de la población, que es hacia donde me gustaría dirigirme más. Eh, ¿Qué ha faltado quizás o qué necesitan hacer nuestras autoridades para poder convencer a esta población que se solidarice y también sea un punto de apoyo para el combate al COVID? Yo creo que primero hay que generar confianza en la población y la mejor manera de generar confianza pues es aumentar el nivel de conocimiento, dar información veraz, difundir la información veraz a la población en general, bajarla a todos los niveles, ¿sí? Tanto en lo que se refiere a la enfermedad como en lo que se refiere a la importancia de las medidas. Volver a recordar que si bien es cierto que pues la población se tiene que mover, la gente tiene que trabajar. Existen la primera línea de batalla, pues son las medidas preventivas, sencillas que tenemos, que ya tú las mencionaste. Una es, pues, obviamente, el uso de cubrebocas. Volver a insistirles. ¿Cuándo y cómo usar el cubrebocas? El cubrebocas me lo pongo antes de salir por la puerta de mi domicilio y me lo quito al momento de regresar a mi domicilio después de haberme lavado las manos. Entonces el cubrebocas, cada que estemos fuera del domicilio en estos momentos o con personas que están fuera de nuestra burbuja familiar, es decir, no viven con nosotros, debemos tener el cubrebocas puesto. No pensemos ya si es un espacio abierto, si hay poca gente, si hay mucha gente. Utilicemos el cubrebocas, que es nuestra primera barrera de lucha contra el virus. La otra, obviamente, es la sana distancia. ¿Qué hemos pedido? Mantener la sana distancia. Si por la razón que sea vamos a convivir con alguien fuera de nuestra burbuja familiar o burbuja de residencia, para que quede más claro, es pues usar siempre el cubrebocas, tratar que sean espacios abiertos,
y mantener la sana distancia. Lavado de manos, y si no tenemos la posibilidad en ese momento un lavado de manos constante, pues utilizar el alcohol gel. Y la otra medida es volver a hacer un llamado a la población que se vacunen. La vacuna es una arma muy poderosa contra enfermedad grave y muerte. Sí es cierto que aún vacunados nos contagiar, pero aquí quiero hacer un poco la comparación que ya la hemos hecho en otros programas, en otros foros, de las capas del famoso queso suizo, ¿sí? La primera capa, pues, es el cubrebocas, el distanciamiento social, el, si convives con alguien que sea en espacios abiertos, el lavado de manos o el alcohol gel y las vacunas. El virus, pues probablemente atraviese una, dos o tres capas, pero difícilmente va a poder atravesar todas las capas si cada uno de nosotros hace uso de todas estas medidas preventivas. Entonces, llevar a cabo las medidas preventivas es mi responsabilidad. Responsabilidad de las autoridades es difundir la importancia de estas medidas preventivas, difundir de manera veraz que estamos viviendo una cuarta ola, difundir la importancia de los cuidados y que finalmente, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista poblacional, las variantes de los virus existen. O sea, no pensemos, tengo Omicron, tengo Delta o cuál tengo. Tengo COVID, finalmente. Y si tengo COVID, puedo contagiar. Y a lo mejor a mí me da un COVID leve, pero si no soy responsable, puedo contagiar a alguien, alguna persona que me rodea que sea más vulnerable. O sea, sigue siendo COVID. O sea, yo creo que eso es algo muy importante. Hay una falsa apreciación que con esta nueva variante todos van a pasar por un cuadro leve y es una simple gripita. No es una gripita, es COVID. Y yo creo que esa parte sí es una gran responsabilidad. eh, Autoridades y medios de difusión de insistirle a la población que es COVID que está viendo todavía. Ahora, acabas de decir algo bien importante o muy interesante porque mucha gente lo que hacemos es que acudimos a algún lugar público, algún restaurante, especialmente restaurantes, alguna plaza, y ¿qué es lo que hacemos? Llegamos con el cubrebocas, te pinto el cuadro, estacionamos el auto en la plaza, nos ponemos el cubrebocas, transitamos por las escaleras, nos ponemos gel, nos toman la temperatura y llegamos al restaurante donde vamos a compartir con amigos, con familiares, e inmediatamente todos nos quitamos los cubrebocas. Y todas las mesas no tienen cubrebocas porque están comiendo. Exacto. Entonces, ante eso, ¿qué hace? ¿Qué hace uno? No deja la Bueno, autoridad. ¿Qué hace uno? Porque ¿cómo comes, no? ¿Y cómo platicas? bueno, pero ahí también entra esto de hacer conciencia y la responsabilidad individual. Sabemos que Ajá, estamos en un momento que el mundo, o sea, no México, no Cuernavaca, no Morelos, claro. el mundo está viviendo una tasa muy acelerada de contagios, ¿sí? Si bien es cierto, como yo dije, sigue siendo COVID, una de las características de esta nueva variante es que es altamente contagiosa. Contagioso, ajá. Entonces, a lo mejor me voy a ver extremadamente estricta y a lo mejor voy a ser muy criticada por tu audiencia, Uh-huh. es qué hacer. No es momento de convivencias si no queremos contagiarnos. Y esta ola, porque hace rato me acabo de enterar que 49,000 contagios en las últimas 24 horas, En casi el país, 50, sí, exacto. casi 50,000 contagios. Entonces, ¿y esto es consecuencia de las fiestas de diciembre o de qué? Sí, exacto. O sea, todo esto, bueno, pero ahorita ya pasaron 15 días, Ya ¿no? O sea, pasaron 15 días. en estos 15 días, en estos primeros 15 días, los que vimos en las primeras semanas de enero y todo, Fueron tienen que esos. ver con las fiestas decembrinas. Aquí lo Ajá. que está viendo es que esos contagiados
siguieron contagiando. Siguieron contagiando, exacto. O sea, el grado de contagio que tiene esta nueva variante es exponencial. Ok. Sin que lo tomen como un dato tajante y exacto, pero para tratar de ejemplificar, si con las primeras variantes una persona tenía la capacidad de infectar a 3 personas, que es lo... luego vino Delta, que tenía la capacidad de infectar alrededor de 7 personas, cada persona positiva. Ahorita estamos hablando que con esta nueva variante es más del doble. Casi 20 personas. Exacto, entre 10 y 20 personas por cada contagiado. Okay. Entonces, por eso te digo, a lo mejor, y acepto, si soy criticada, pero mantengo mi postura. No es momento de convivencias fuera de tu burbuja familiar. Fuera de la burbuja familiar, ok. Ahora, ahorita que dijiste esto... Porque a lo mejor vas a un restaurante, pero con tu burbuja familiar. Sí, claro. Entonces sí, estás en una mesa y tratar de ir a lugares que tengan espacios abiertos. Ajá, sí, de hecho, pero ya ves que hay algunos lugares que son abiertos, pero están muy llenos, aún así. Entonces, ahí también yo creo que hay un riesgo, ¿no? Ahí hay un riesgo y entonces ahí sí entra el papel de las autoridades, que hay que regular ahorita las medidas de prevención en los comercios y en los lugares de ámbito social, ¿no? Ok. Ahora, me dices que es más, estas dos variantes son más contagiosas, pero entonces se toma de que, a ver, me dio fiebre, tengo tos, tengo los síntomas leves. Ajá. Pero entonces no tengo nada, no pasa nada, y seguimos conviviendo. Y vas contagiando. Y vas contagiando. Entonces el vecino, o el hermano, el primo, la pareja, ya está contagiado. Y las consecuencias en el otro metabolismo pueden ser mayores. Porque como dices, es COVID y puede causar estragos en otro organismo, en otra persona. Sí, y esto me lleva, quizás pareciera que no tiene nada que ver, ¿sí? Pero voy a decir una frase que recordemos que no vamos a poder derrotar al COVID mientras sigamos actuando de manera individualista. Algo que creo que el COVID vino a exigirle a la humanidad es algo que quizás nos hemos olvidado, ¿no? Que es la solidaridad y la resiliencia. Entonces, si seguimos actuando de esta manera individualista puede ser a muchos niveles, pues no vamos a derrotar al COVID y lo que todos queremos es ya derrotarlo. Claro. De ese tema hablaremos ahorita después del corte, aquí con Ana Isabel Burguete, que se me olvidó comentar que eres doctora en epidemiología y por eso te invitamos para que nos centres con las ideas, las propuestas que tú traes. Muy bien, vamos aquí a un corte aquí en Efecto Mariposa. Regresamos con este tema que pues es la responsabilidad entre gobierno y la población en general. Es una corresponsabilidad para detener esta pandemia de COVID. Regresamos aquí a Efecto Mariposa. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios.
Regresamos aquí a Efecto Mariposa con este tema de la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos. Hablando de esta corresponsabilidad, corresponsabilidad sobre esta pandemia de COVID. Estamos aquí platicando con la doctora Ana Isabel Burguete, que es doctora en epidemiología, y le quiero preguntar, dices que, bueno, también tiene responsabilidad el gobierno, y te quiero preguntar algo. ¿Crees que realmente influya lo que siguen las redes sociales, que como el presidente de la República no usa cubrebocas, está dando un mal ejemplo y por eso hay tantos contagios y por eso es que está mal manejada la pandemia y por eso también, y que López-Gatell también no es un buen elemento, no llevan bien la pandemia porque no dan un buen ejemplo? Yo creo que ahí viene la responsabilidad de las autoridades, ¿o tú cómo lo ves? Ah, y perdón, y también una gobernadora, ¿no? Del estado de Campeche, Laida Sansores, que dijo que ya no hay que usar el cubrebocas porque ya no es necesario, hasta como que es muy incómodo, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Mira, yo creo que en ese aspecto, bueno, finalmente son los representantes de nuestras autoridades, del gobierno, y definitivamente esa parte creo que sí es muy criticable el hecho de que pues no usa el cubrebocas, lo que dijo esta gobernadora, que ella o quien lo diga, pues está denotando ignorancia ante el problema mundial que estamos viviendo ya hace prácticamente 2 años. Sí creo que es una responsabilidad la parte de dar un ejemplo, pero hasta cierto punto, porque también considero que después de 2 años, de 2 años en que se ha venido informando y se está informando por distintos medios de la importancia del uso de cubrebocas, el no usarlo ya es responsabilidad individual. O sea, esto es muy difícil que haya una persona que no sepa ya de la importancia del uso de cubrebocas, porque lo vemos además a todos los niveles y vaya, yo puedo ver con beneplácito en la ciudad de Cuernavaca, donde, o sea, tú vas por las calles y la gente que va caminando o que va usando el transporte público están usando el cubrebocas. A lo mejor no es el cubrebocas real, pero al menos ya entendió y se responsabilizó en que tiene que usar el cubrebocas. Vas a otros lugares y ves gente que no necesariamente, o sea, es la que sale a trabajar y es la que se está descuidando y es la que no está llevando ninguna medida. Entonces, esto sí es responsabilidad individual sin quitarle el señalamiento a las autoridades que no están dando el ejemplo con el uso de cubrebocas. Sí, y porque esto no es un tema político, esto es un tema general, como en una familia. Si alguien de la familia, que es el jefe de familia o la jefa de familia, no lleva las medidas preventivas, pues se complica que los más pequeños entiendan la importancia, ¿no? De esa parte. Entonces aquí viene una corresponsabilidad. Pero esto no tiene nada que ver con la tasa de contagios. La tasa de contagios es no cuidarte y transmitirlo. Es de uno. Exacto, es de uno. No tiene nada que ver con el manejo de la pandemia. Creo que hoy por hoy podemos darnos cuenta, nuestro país no ha sido diferente al resto de los países. Sin embargo, algo que yo les he dicho, lo que pasa es que este virus no tiene palabra, no es un caballero. Claro. O sea, se empieza a avanzar y lo hemos visto en Alemania, en distintos países de Europa, y nos ha dado el revés, ¿no? Entonces aquí y en todos los países, los rebrotes o el incremento de casos, independientemente de la variante tiene la ventaja que es más contagiosa, pero además le hemos puesto la mesa puesta, le hemos dejado la mesa puesta a esta nueva variante en nuestro país, en nuestro estado y en el mundo entero al relajar las medidas de prevención. Que también quiero mencionar acá que finalmente yo soy población general y también entiendo, son 2 años
y el hartazgo de Sí. la población está presente, y creo que está presente en todos y en cada uno de nosotros. Pero es momento que volvamos a reflexionar y, aunque estemos ya cansados, pensemos que si sumamos esfuerzos, si volvemos a ser muy estrictos en los cuidados, y con el avance de la vacunación, pues estamos más cerca ahora sí de vencer, ¿no? Un poco coloquial me quiero ver acá, y es mencionarles, pensemos que el virus está dando bandazos ahorita. Sí, se aprovechó que bajamos la guardia en las fiestas decembrinas, Y está y ahorita ahí, está dando bandazos para ver si puede vencernos. aquí Sin le pega. embargo, si regresamos a las medidas y con el avance de la vacunación, el fin de la pandemia yo creo que sí está más cerca. Oye, fíjate que te preguntaba esto porque ya ves que hay muchos memes, muchas fake news hablando sobre esto. Entonces, sobre este tema de los cuidados y de comparar ¿cómo se llama? Las medidas que toman las autoridades y si la autoridad es congruente o no. Entonces, yo creo que los mexicanos o la población o el ser humano es muy dado a que en lugar de que se informe, agarra y comparte un meme y entonces ya se hace una ley, ese chiste, ¿no? Ese Exacto. meme, ese post, lo que sea, que está mal informando. Y entonces, en lugar, como dices, ya van 2 años, ya era momento en que la gente ya hubiéramos leído algo, no nada más visto o compartido cosas, ¿no? Pero está muy difícil todavía eso, ¿no? Sí, lo que pasa que así como las redes sociales es algo maravilloso y espectacular porque une países, une personas, y es una manera de poder estar conectados entre muchas personas, pues también ha sido un gran obstáculo, ¿no? Por todas las noticias falsas que salen, Se convierte en una y mala influencia, ¿no? exacto, y es una mala influencia. Entonces, ahí yo creo que, o sea, una manera de luchar contra estas noticias falsas o estos memes que desinforman y malinforman a la población, tendrían que haber canales de comunicación por parte de las autoridades donde estén constantemente dando una información veraz y adecuada. ¿Sí? Canales de información donde te digan, a ver, Omicron no es otra enfermedad, es COVID, síguele teniendo respeto, las medidas de prevención son la mejor herramienta, las vacunas es necesario para que podamos algún día ganarle la batalla a, al COVID, ¿sí? Porque es el mismo virus, es la misma enfermedad. No te automediques. Si tienes síntomas, busca atención médica. No es una gripita. O sea, llenar a la población con información por canales de difusión. Así como cualquiera de nosotros difunde noticias en redes sociales, yo creo que también las autoridades tendrían que tener canales de comunicación, eh, o sea, más amplios para con la población general. ¿Tú crees que debe haber una estrategia nueva? ¿Qué le falta o qué le falta a la estrategia para que se complete y, como dices, que se venza de manera contundente y definitiva al Mira, yo virus? creo que a estas alturas definitivamente sí estoy de acuerdo que no podemos pensar en un confinamiento como se vio al inicio de la pandemia. Sí, claro. Sería Sí, catastrófico a nivel sí, mundial. claro. No podemos pensar en esa parte. Entonces creo que desde el punto de vista autoridades es diseñar estrategias y una planeación que incluya la protección a la salud y la protección al plano económico. Definitivamente hay algo que va a salir más golpeado. Preguntas a mí, yo siempre voy a ir pro la salud y sin golpear grandemente la economía, pues, pero sí meter ciertas restricciones, ¿sí? Yo creo que una de las, no se trata de cerrar, sino se trata de regular el que las medidas preventivas se lleven a cabo en todos los lugares.
como son los lugares que yo te decía, por ejemplo, vamos a hablar turísticos, comercio, etcétera, ¿no? Restaurantes. Ok, entonces, para no cerrarte, tu aforo tienes que disminuirlo al mínimo. Entonces, Claro. pero aunque sea mínimo, vas a tener un ingreso. Sí. Para evitar que esto se desborde y tengamos que cerrar de nuevo. Entonces, yo creo que si se habla con la población, con los comerciantes, o sea, todos entendemos, ¿sí? Laboralmente, a ver, vamos a hacer un trabajo escalonado. A lo mejor va a disminuir la productividad, pero va a haber productividad. Pero si Claro. cerramos completo, No, pues va a nada. haber cero productividad. Entonces, más vale disminuirla y protegernos. Porque tenemos un ejemplo que no ha habido confinamiento, sin embargo, aún sin confinamiento, si no detenemos los casos, si no detenemos los contagios, la economía se va a ver gravemente afectada. Tenemos ahorita algo que es real, lo que ocurrió en las aerolíneas. Sí, claro. Con Las Aeroméxico, creo. aerolíneas tuvieron pérdidas millonarias porque tuvieron que cancelar vuelos porque no había personal Sí, claro. que trabajara los vuelos porque estaban contagiados. Oye, ahora, hablando de eso también, eso entra la autoridad también ahí, ¿no? Aparte de la Exacto. responsabilidad Ahí, de ahí las entra, empresas de aviación, la autoridad. Ahora, ¿tú crees que, porque se ha hablado mucho de que el gobierno tiene la culpa, ¿tú crees que el gobierno tiene que ser más estricto, más vigilante? Porque, bueno, López Obrador dice que vamos a llevarnos tranquila y todo, y entonces la gente le reclama al gobierno pues que tiene que ser más estricto. ¿Eso sería correcto? a ver, no podemos pedir una imposición, ¿sí? Porque Claro. estamos hablando que hay libertades, ¿no? Y hay Sí. derechos humanos que tenemos cada uno de nosotros. Pero creo que, o sea, no puedes sancionarme a mí si no me cuido, Ah, pero sí puedes hablarme con información veraz, explicándome qué es todo lo que puede ocurrir. claro. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que en algunas cosas nuestras autoridades sí deberían de ser más restrictivas, lo creo, eh, en algunos aspectos, como se ha hecho en otros países, ¿no? Por ejemplo, a ver, o sea, estamos hablando en algunos países de Europa, si tú quieres ingresar a un restaurante, tienes que enseñar tu certificado de vacunación. Claro. Yo sé que he estado, y te lo comento, Rafa, aquí ya en la confianza que tenemos, he estado en otros foros y me han dicho que eso es correcto. Mi postura mía de Ana Burguete es que esa podría ser una medida excelente para poder empezar a reducir los contagios. O sea, Claro. quieres viajar en avión, aunque sea nacional, tu certificado de vacunación y tu prueba de COVID de 24 horas antes. Claro. O sea, como es lo mismo viajar en avión a nivel nacional que viajar al extranjero. Claro. Para viajar al extranjero te lo piden, pidámoslo aquí a nivel nacional. Y ahí sí entran las autoridades, ¿no? Para regular todas esas medidas, porque no es una restricción que estás poniendo. Veamos lo que es una medida de prevención. En ese aspecto sí. El aspecto de que el gobierno tiene la culpa, a mí esa frase me parece completamente inadecuada. Claro. O sea, es una pandemia, es un virus. Sí. Y hay que sumarnos, no restar. Claro. Pues este tema siempre va a ser y ha sido y va a ser y sigue siendo muy polémico por toda la información que se está generando y por lo que decíamos también, por lo que necesita la población hacer para poder sobrevivir, así que por la economía, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema en el que vamos a seguir hablando, del que vamos a seguir hablando en estos días. Y pues no sé, ¿con qué cerrarías, Ana Isabel, tu participación en Efecto Mira, Mariposa? yo creo que aquí como hablaste de la corresponsabilidad, así como a nivel nacional tenemos una corresponsabilidad gobierno-población, también existe una corresponsabilidad que sí quiero mencionar a nivel mundial. Y ojalá también los gobiernos de los países
reflexionen en este punto, ¿no? Yo creo que a nivel mundial, las principales economías, a nivel nacional, también las principales economías, y a nivel estatal, economías y autoridades tienen una responsabilidad especial para aquellos grupos más vulnerables. Y otro grupo que a veces no nos gusta tocar mucho porque nos toca directamente o me toca directamente a mí, el sentimiento es la responsabilidad también Claro. de la ciencia ante la pandemia. Y aquí sí, por ejemplo, sí, me gustaría mencionarte algo que a algunas personas no les ha parecido mucho, porque en la ciencia entra los que nos dedicamos a la epidemiología, los que evalúan datos, los que están desarrollando las vacunas, los que están haciendo los estudios para los medicamentos, ¿sí? Entonces creo que a nivel de ciencia el COVID nos ha permitido cosechar muchos éxitos, pero a nivel de ciencia mundial la solidaridad brilla por su ausencia. Claro. O sea, cosechamos éxitos, pero ¿dónde está esa solidaridad con la población? ¿Dónde está esa solidaridad entre gobiernos? ¿Sí? Claro. Entonces, a mí sí me gustaría cerrar con una frase que a lo mejor está muy trillada, pero creo que es la clave y resume esta parte de corresponsabilidad, ¿sí? Al COVID no le vamos a ganar mientras sigamos siendo individualistas. Al COVID lo vamos a derrotar sumando esfuerzos entre todos, a todos los niveles, gobierno y población. Pues ahí están las palabras de Ana Isabel Burguete, que es doctora en epidemiología, y con este tema de la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos. Debe haber no un contrapeso, pero sí debe haber un equilibrio entre el que ordena y el que recibe la orden, ¿no? Yo así lo veo. Así es. Pues, Ana Isabel, pues te agradezco mucho tu participación en este tema esta noche aquí en Efecto Mariposa. Pues a ti muchas gracias, Rafa. Yo creo que es un tema que nos daría como para hablar toda la noche. Mucha tela de dónde cortar. Pero nomás tenemos media hora, ¿eh? Así es. Por eso no podemos seguir. Te agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Estoy en la mejor disposición de seguir participando contigo, y pues a toda la audiencia, recordarles que estamos todos en el mismo barco y hay que sumar esfuerzos para un día no muy lejano poder decir que vencimos a la pandemia. Claro, muy bien. Entonces, gracias a toda la gente que nos sintonizó aquí en Efecto Mariposa. Gracias a Ana Isabel Burguete, doctora en epidemiología. Gracias. Y pues esto fue Efecto Mariposa. Gracias a la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Noticias en YouTube y Cadena Sur Multimedios en Facebook. Gracias y buenas noches. Esto fue Efecto Mariposa. Muchas gracias a todos.